De pequeño, mi familia nunca iba a la iglesia y no sabía mucho de la Biblia ni de Dios tampoco. A los 14 años, un vecino que vivía a 2 puertas nos invitó a mi hermana y a mí a la escuela bíblica de verano. La primera noche que asistí era un martes. Allí escuché por primera vez lo que Jesús hizo por mí y que si yo creía en Él y lo recibía como mi Salvador, podría no solo tener una relación con Dios, sino vivir para siempre con Él y todo aquel que creyera. Muy buenas noticias. Regresé el miércoles para asegurarme de que había escuchado bien el mensaje. La segunda noche, el mismo mensaje. Regresé a casa y me arrodillé en mi cama para decir una oración de arrepentimiento y recibir a Cristo. Al terminar, no supe si mi oración funcionó. Decidí regresar el jueves y entre el servicio de jóvenes y el general me acercaría a alguien para pedirle que me ayudara, a alguien que me dejara hacerlo oficial. Decidí acercarme a Pablo Vilar, un maravilloso y corpulento hombre italiano. Elegí a Pablo Vilar por 2 razones. La primera era el capitán del autobús de la iglesia que nos recogía a mi hermana y a mí y a otros niños cuyos padres no iban a los servicios. Pensaba que tenía cierto tipo de relación con él. La segunda, en la iglesia lo citaban mucho. El predicador de jóvenes afirmaba: Pablo dijo: hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Recuerdo que miraba hacia atrás y veía a Pablo Vilar cerca de la pared trasera y pensaba, él no habla así en el autobús, pero debe ser el tipo al que referirse, siempre lo citan. Desde luego, hacía alusión al apóstol Pablo, no a Pablo Vilar, pero yo no tenía ni idea. La Biblia era nueva para mí. Quizás te sientas del mismo modo ahora o al menos recuerdas cuando te sucedía lo mismo. Esto nos lleva a la siguiente pregunta clave. ¿Cómo estudio la palabra de Dios? Si crees que la Biblia es la palabra de Dios y tiene derecho a dictar tu creencia y tu conducta, el tema de estudio en la sesión 4, entonces sabes en tu corazón que este es un libro muy especial y necesitamos profundizar en él. ¿Por qué? Considera la idea clave para la práctica espiritual del estudio de la Biblia. Estudio la Biblia a fin de conocer a Dios y su verdad y encontrar dirección para mi vida cotidiana. Estos 3 propósitos son críticos, ¿de acuerdo? Conocer a Dios, conocer la verdad, encontrar dirección para mi vida diaria. Pero si eres como yo, leer la Biblia puede resultarte abrumador, más si resulta nueva para ti. Entonces, ¿dónde comenzar? Jesús tiene la respuesta. Jesús con frecuencia atraía a inmensas multitudes de todos los lugares para oírle enseñar. Un día, él estaba sentado junto a un lago, y la multitud que lo rodeaba era tan grande que se subió a una barca y se sentó frente a todas las personas que se encontraban en la orilla. Como hacía a menudo, le enseñó a la multitud mediante una parábola, una historia corta que contenía una metáfora de lo que deseaba que ellos entendieran. Muchas personas en aquella época eran agricultores, de modo que Jesús usó una historia con la que ellos se identificaran rápidamente. Un sembrador salió a sembrar. Mientras iba esparciendo la semilla, una parte cayó junto al camino, y llegaron los pájaros, y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, sin mucha tierra. Esa semilla brotó pronto, porque la tierra no era profunda. Pero cuando salió el sol, las plantas se marchitaron y, por no tener raíz, se secaron. Otra parte de la semilla cayó entre espinos que, al crecer, la ahogaron. Pero las otras semillas cayeron en buen terreno, en el que se dio una cosecha que rindió 30, 60 y hasta 100 veces más de lo que se había sembrado. Algunos de los discípulos le preguntaron a Jesús por qué él había contado esa historia, de modo que él les explicó: cuando alguien oye la palabra acerca del reino y no la entiende, viene el maligno y arrebata lo que se sembró en su corazón. Esta es la semilla sembrada junto al camino. El que recibió la semilla que cayó en terreno pedregoso es el que oye la palabra e inmediatamente la recibe con alegría, pero como no tiene raíz, dura poco tiempo.
Cuando surgen problemas o persecución a causa de la palabra, enseguida se aparta de ella. El que recibió la semilla que cayó entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas la ahogan, de modo que ésta no llega a dar fruto. Pero el que recibió la semilla que cayó en buen terreno es el que oye la palabra y la entiende. Este sí produce una cosecha al 30, al 60 y hasta el 100 por uno. Jesús le enseñaba a la gente. Se reunieron muchas personas en una pradera junto al lago. Él se subió a una pequeña barca separándose para que todos pudieran verlo y escucharlo. Un sembrador salió a sembrar. Mientras iba esparciendo la semilla, una parte cayó junto al camino, y llegaron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso sin mucha tierra. Esa semilla brotó pronto porque la tierra no era profunda, pero cuando salió el sol, las plantas se marchitaron y por no tener raíz se secaron. Otra parte de la semilla cayó entre espinos que al crecer la ahogaron, pero las otras semillas cayeron en buen terreno, en el que se dio una cosecha que rindió 30, 60 y hasta 100 veces más de lo que se había sembrado. El que tenga oídos, que oiga. ¿Y qué significa todo eso para mí? Bueno, Jesús nos lo dice. Algunos son como la semilla que cae junto al camino donde está la palabra de Dios. En cuanto la oyen, Satanás se las arrebata. Personas con el corazón endurecido, gente que no cree en Jesús. Otros son como la semilla sembrada en terrenos pedregosos. Oyen la palabra y la reciben con gozo, pero como no tiene raíces, solo perdura poco tiempo. De corazón superficial. Siguen la vida cristiana si funciona de manera inmediata para ellos, pero en cuanto les cuesta algo o se pone difícil, terminan con la verdad de Dios. Buscan soluciones rápidas y no tienen tiempo para dejar que la palabra de Dios eche raíces en su corazón. Otros son como cuando la semilla está entre los espinos. Oyen la palabra, pero los afanes de la vida, lo engañoso de la riqueza y los deseos de otras cosas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Tienen el corazón dividido y permiten las malas hierbas incompatibles con el crecimiento de la verdad de Dios. El que tenga un jardín o haya plantado césped sabe que las malas hierbas ganan al final si no se exterminan. También están las semillas que están sembradas en buena tierra. Oyen la palabra, la aceptan, permiten que eche raíces y dé una cosecha, a veces 30, 60 y hasta 100 veces lo sembrado. Personas con un corazón tierno delante de Dios creen y desean que las semillas de la verdad sean plantadas para producir crecimiento en su vida. La diferencia en estos resultados no estaba en la semilla, sino en la tierra en la cual ésta cayó. La diferencia estaba en los individuos que oyeron la palabra. La diferencia residía en la condición de su corazón para recibir la semilla de la verdad de Dios. Este es un versículo clave que nos ayudará en el deseo de conocer mejor a Dios y su palabra. Se encuentra en Hebreos capítulo 4, versículo 12. Ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. La Biblia llega profundamente si el corazón está dispuesto a recibirla. Al llegar hondo, produce cambios en nosotros de adentro hacia afuera que son simplemente hermosos. Mi amigo y compañero en el ministerio, autor y maestro Max Lucado y yo nos mudamos al campo al norte de San Antonio, Texas. En el estreno de la casa, Roxanne y yo compramos semillas de flores silvestres para que los Lucado las plantaran en su jardín. También compramos algunas para nosotros. Así que en otoño nos dispusimos a planear una fiesta de plantación de flores silvestres. Paso 1. Max y yo usamos rastrillos para remover la tierra poniéndola suave. Paso 2. Roxanne y Denalín echan la semilla de las flores sobre la tierra y la pisonan suavemente para asegurarla. Paso 3. Regamos la tierra. Sinceramente no teníamos casi ninguna expectativa de que fuera a brotar alguna flor. Nuestro fuerte es la escritura y la enseñanza, no la horticultura. Un día cuando llegó la primavera salí al patio del frente y para mi sorpresa esto fue lo que encontré. Me apresuré a la casa de los Lucado y ¿sabes qué? Encontré otro hermoso jardín de esas flores silvestres. Dios quiere producir flores silvestres en tu vida. Su palabra, su verdad,
puede lograr eso entrando profundamente en tu alma y tu espíritu, pero a fin de que se arraigue, la condición de tu corazón para recibirla debe ser la correcta, suave y tierno delante de Dios. ¿Cómo llegamos a ser como esa tierra preparada para recibir la semilla de la palabra de Dios? Quizás esta aplicación sea la más importante de todas. Primero, mantén tu corazón suave y receptivo a las palabras de Dios. La segunda aplicación es muy práctica. Debes entender la historia de la Biblia. Una de las razones por las que las personas batallan con la Biblia es por su organización. La Biblia es solo una gran historia de amor de principio a fin, pero no está organizada cronológicamente para leerla como historia, sino por temas. Si tomas tu novela favorita y comienzas en el capítulo 9, sería difícil entender lo que sucede en cuanto a la historia, personajes y tema general. Lo mismo pasa con la Biblia. Si no conoces la historia grandiosa de la Biblia, quiero recomendarte que leas la historia. La experiencia de la historia está organizada como el proyecto Creer y te ayudará a entender, quizás por primera vez, esta grandiosa historia que Dios nos relata. Cuando comprendas esta historia podrás comenzar en cualquier lugar de ella y extraer increíbles aplicaciones para tu vida. Visita www.laverdaderahistoria.net para más información. Una tercera manera en que podemos aplicar esta idea clave a nuestra vida es estudiando la palabra de Dios en comunidad. Estudiar en comunidad no solo te dará el compromiso para mantenerte haciéndolo, sino que tendrás a compañeros viajeros con quienes dialogar y de quienes aprender. Muchos de los que ahora me escuchan lo hacen ahora en grupo. Bien hecho. Sigan adelante. La cuarta, que es la última, pero quizás la más importante, consiste en memorizar la palabra de Dios. No solo estudies la palabra de Dios, memorízala. Considera la pasión del salmista. En mi corazón atesoro tus dichos para no pecar contra ti. El proceso de memorizar la palabra de Dios logra grabarla en lo profundo de la mente y el corazón. Un buen lugar para comenzar es memorizar las ideas clave con los versículos de que hablamos. ¿Quieres flores como resultado en tu vida? Necesitas participar en la práctica continua del estudio de la Biblia para conocer a Dios, su verdad y encontrar dirección para tu vida diaria. Ahora quizás no percibas la diferencia entre Pablo Vilar y el apóstol Pablo. Está bien, solo sumérgete en la Biblia con un corazón tierno y planea participar en un buen grupo con otros compañeros. Y ya pronto la palabra de Dios echará raíces día a día y tendrás flores.